Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio que leemos en la misa de hoy, muy del tiempo de Cuaresma, explica cómo el Señor anima a la multitud, a la gente que se ha reunido junto a Él. Dice así Lucas: en aquel tiempo, habiéndose reunido gente, Jesús comenzó a decir: esta generación es una generación malvada. Pide una señal y no se dará otra señal que la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, así no será el Hijo del Hombre para esta generación. Estas palabras del Señor pueden parecer un poco fuertes, ¿no? Porque dice que es una generación malvada. Realmente el pueblo de Israel, el pueblo judío, iba y venía. Y si tú lees las descripciones que hace, por ejemplo, el profesor Baro, en su libro Jesús, Rabí Jesús, pues te das cuenta de que había muchas sectas, había muchas divisiones, los propios celotes fueron los que propiciaron la rebelión contra Roma y los que acabaron con Jerusalén y el templo de Jerusalén. Los saduceos no creían en la resurrección, como bien sabemos, ni eran simplemente unos políticos, o si quieres, pseudo religiosos políticos. Por lo tanto, la exclamación del Señor no es que sea muy exagerada, pero también podemos decir lo mismo de las personas que nos rodean, de la generación nuestra, ¿no? Piden una señal y no se dará otra señal que la señal de Jonás. Y esa señal se le volverá a dar en la Semana Santa, dentro de 30 días ya, pues lo veremos. La reina de mediodía, añade el Evangelio, se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay algo más que Salomón. Es la reina de Etiopía, la reina de Saba, ¿no? A mí siempre me recuerda la conversación que tuve con un etíope aquí muy cerca, en la gasolinera de la carretera de Colmenar, cuando estaba lavando el coche en esa gasolinera, que como sabéis hay siempre mucha gente lavando el coche y hay mucho personal que se dedica a lavar, a secar, a limpiar, y entre los que estaban secando, uno de ellos, así de un color más bien tirando a color negro, pero no era negro, era más bien bastante moreno, pues me preguntó: ¿puedo hacer una pregunta? Pues sí, hablaba muy bien castellano. ¿Por qué tienen ustedes las primeras comuniones en mayo? Entonces yo le miré diciendo: ¿y este hombre? Me hace una pregunta muy específica, pero se ve que no es católico. ¿De dónde es eso? Y entonces empecé a pensar, pero claro, por el color no me cuadraba, pero era mi ignorancia. Y dije: pero tú, ¿qué eres? Y me dice: yo soy ortodoxo. ¿Ah? ¿Ortodoxo? ¿De dónde? De Etiopía. Ya, mira, pues no sé yo que había ortodoxos en Etiopía. Puede ser un poquito de una correlación de
de Egipto, ¿no? Pero que en Egipto están los coptos, que son los católicos, por decirlo así, y son los antiguos egipcios, y están también tienen allí una especie de ortodoxos, o si quieres cristianos no católicos. Bueno, pues este hombre me preguntaba por qué teníamos las primeras comuniones en mayo. Salí de la pregunta como pude, bueno, tiene que ver con el corpus, etcétera, ¿no? Pero bueno, la reina del mediodía. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. Aquí hay algo más que Jonás. Pues mira, nos dirigimos al Señor en este rato de oración con las palabras del Salmo. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Decirlo de algún modo, que no caiga sobre nosotros tu condenación. La cuaresma es un tiempo oportuno para cuidar muy bien, pues eso, la penitencia, y en concreto el sacramento de la penitencia. Ese encuentro con Cristo que se hace presente en el sacerdote, encuentro siempre único y siempre distinto. Allí nos acoge como buen pastor, nos cura, nos limpia, nos fortalece. En esta semana previa a las primeras confesiones del colegio, ya está más o menos programado, y les pongo a los niños un vídeo donde se escenifica la parábola del hijo pródigo. Pues sí, el buen pastor, o si quieres, el padre de la parábola, sale al encuentro de su hijo que vuelve. Se cumple en ese sacramento lo que el Señor había prometido a través de los profetas. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, y yo mismo las llevaré a la majada. Buscaré a la oveja perdida, traeré la extraviada, vendaré a la herida y curaré la enferma, y guardaré las gordas y robustas. Son palabras del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel tiene cosas muy bonitas hablando de la penitencia y del amor de Dios, porque acercarse a nosotros para nuestra conversión. De hecho, ya alguna vez he contado cómo cuando estaba en Galicia y se puso enfermo el sacerdote que atendía a los niños en primera confesión, en primera comunión, pues tuve yo que encargarme de ellos y preparar la ceremonia de las primeras confesiones. Y recuerdo que el canto que tenía allí previsto, por lo menos en los papeles que encontré, porque el pobre sacerdote le había dado un derrame cerebral, además mientras que conducía, y con el coche terminó en un río. No se murió, ya está muerto, pero bueno, estuvo bastante enfermito. Y no me podía dar indicaciones, y yo no recordaba ninguna primera confesión anterior. Total, que entre los papeles encontré allí, pues era ese canto que cantarían las criaturas de 8 años, perdona a tu pueblo, Señor, ¿no? Y me parecía un poco fuerte para los niños de 8 años. Entonces acudí a un sacerdote jovencito, que además cantaba muy bien y tocaba muy bien el órgano, y entonces él preparó un canto en gallego que son palabras del profeta Ezequiel: dareivos un corazón novo, e prometeivos un espíritu nuevo. Os daré un corazón nuevo y os prometo un espíritu nuevo. Ayer lo hablaba esto con el profesor de música del colegio, a ver si era capaz de cantarlo, pero no en gallego, claro. Porque los niños lo aprendieron en gallego y lo cantaban en gallego en la ceremonia de las primeras confesiones. Pues os daré un corazón nuevo. Cuando nos acercamos a este sacramento debemos pensar ante todo en Cristo. Él debe ser el centro del acto sacramental. No somos nosotros, ni es el sacerdote, ni es el reclinatorio, el confesionario, ni es el Cristo que está puesto allí delante para que mirándolo es Cristo. Cristo de verdad, vivo. Y la gloria y el amor de Dios
ha de contar más que nuestros pecados. Se trata de mirar mucho más a Jesús que a nosotros mismos, más a su bondad que a nuestra miseria. Pues la vida del cristiano, la vida interior, esa vida de trato con Dios en nuestro interior, en el alma en gracia, es un diálogo de amor, en el que Dios es siempre el punto de referencia. El hijo pródigo que vuelve, te decía antes, y eso somos nosotros cuando decidimos confesarnos, inicia el camino del retorno movido por la triste situación en la que se encuentra, sin perder nunca la conciencia de su pecado. Claro, en la escenificación que les pongo a los niños, hacen esta familia que graba el vídeo, y es una familia conocida porque ha grabado muchos vídeos sobre las parábolas, Balibán se llaman, porque se llama él, creo que es Valeria e Iván, Balibán. Pues la familia que graba el vídeo, la escenifica, muy bien, muy gracioso, pues cantan, además, cantan como el otro se moría de hambre y no le dejaban comer ni las comidas de los cerdos, ¿no? Si quiere las algarrobas, lo que quiera, allí no especifica alimentos, los alimentos, la comida de los cerdos. Y varias veces, porque sale cantado, sale escenificado, pues intenta comérselo y aparece el dueño de los cerdos y le echa una bronca y le dice eso, que te estoy vigilando. Y entonces se acuerda de que los criados de su padre tienen pan en abundancia. Trátame como a uno de tus esclavos, le dice además. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero conforme se va acercando a la casa paterna, va reconociendo con cariño todas las cosas del hogar propio, del hogar de siempre. Y va viendo en la lejanía a la figura inconfundible de su padre, que se dirige hacia él. Y esto es lo más importante, porque empieza a decirle todo esto. Y el padre le dice, calla, calla, calla. Y lo pone de pie. Lo pone de pie. Y manda a traer el mejor vestido. O un vestido del mejor tejido. Porque la canción sale así. Y un anillo con brillante en el dedo. Y unas sandalias en los pies. Cada confesión contrita es un acercamiento a la santidad de Dios. Un nuevo encuentro en la propia verdad interior, turbada y transformada por el pecado. Una liberación en lo más profundo de sí mismo, y con ello una recuperación de la alegría perdida, la alegría de ser salvados, que la mayoría de los hombres de nuestro tiempo han dejado de gustar, dice San Juan Pablo II en la Reconciliación de Penitencia. Puedo contar que cuando fue el sínodo sobre la reconciliación y penitencia, yo estaba en Roma. La reconciliación y penitencia fue publicada en el 84, a final del 84. Y yo estaba en Roma, pues eso, del 81 al 84. Y recuerdo que estando no en el mismo Roma, sino cerca del Áquila, en aquella casa de convivencia, de retiros, que se llama Tordabella, pues estábamos allí un grupo de personas, por circunstancias variadas, que no teníamos que estar mucho allí, pero estábamos allí, y pasó por allí don Álvaro, porque venía de estar con el obispo del Áquila. Y entonces nos habló de que estaba participando en ese sínodo. Y nos dijo que teníamos que rezar mucho por ese sínodo. Porque había obispos, y eso no hace falta que lo diga yo, es decir, que eso es conocido públicamente, que había obispos que decían tonterías sobre el sacramento de la confesión. No dijo así la palabra tontería, pero yo traduzco
al lenguaje más vulgar, si quieres, que están diciendo tonterías. Estoy hablando del año 82, 83, no estoy hablando de ahora, del año 2022, donde siguen diciendo tonterías, pero bueno. Pero el Papa San Juan Pablo II quiso reunir a los obispos del mundo entero para después sacar este documento hablando de la importancia de la confesión, donde habla de sacerdotes que no se confiesan, lo dice claramente. Por eso nosotros, ya sigo yo, hemos de procurar que experimentemos esa nostalgia de Dios y que las personas que tratamos sientan y experimenten esa nostalgia de Dios y se acerquen a Él que les espera. Debemos tener esos deseos de encontrarnos a solas con el Señor lo antes posible, como lo desearían sus discípulos después de unos días de ausencia, para descargar en Él todo el dolor experimentado al comprobar sus flaquezas, los errores, las imperfecciones, los pecados, tanto al desempeñar nuestros deberes profesionales como en la relación con los demás, en la actividad apostólica, en la misma vida de piedad. Este empeño de centrar la confesión en Cristo es importante para no caer en la rutina, para sacar del fondo del alma aquellas cosas que son las que más pesan y que solo saldrán a la superficie a la luz del amor del Señor. Por eso te decía en el Salmo, recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia, recuerda, Señor, tu misericordia son eternas. También dice el Salmo, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Muchas veces a lo largo de nuestra vida hemos pedido perdón y muchas veces nos ha perdonado el Señor. Por eso, al final, cada día, cuando hacemos recuento de nuestras obras, podríamos decir estas palabras del Salmo 50. Sabemos que el prelado del Opus Dei, el padre, tumbado en el suelo, y eso lo empezó esa costumbre, nuestro padre, San José María, pues lo hace todos los días, todas las noches. Reza el Salmo 50, que te acabo de leer, un trocito nada más. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Si no tenemos conciencia de pecado, pues somos como la parábola del fariseo y el publicano, y no somos el publicano. Por eso don Álvaro nos animaba, el beato Álvaro del Portillo nos animaba a repetir esa ejaculatoria que había inventado él, además. En cierta ocasión, esto es un excursus, don Álvaro decía, el otro día leyendo un folleto de oraciones y devociones, vi que habían incluido esta oración que la compuse yo, ¿no? La de gracias, perdón y ayuda además. Lo que pasa es que me sorprendió, decía don Álvaro, que la hayan puesto en las oraciones para el momento de la muerte. Yo no la rezo para el momento de la muerte, ¿no? Que cada uno la rece cuando quiera, pero me hizo mucha gracia porque la haya sorprendido. No sé qué folleto sería o qué librito de devocional o devocionario, pero tiene su gracia. Acudimos a la confesión a pedir la solución de nuestras culpas con una limosna que estamos lejos de merecer. Pero vamos con la confianza, fiados no en nuestros méritos, sino en su misericordia, que es eterna e infinita, siempre dispuesta al perdón. Señor, tú no desprecias un corazón quebrantado y humillado. Cor contritum et humiliatum, Deus nos despiches. Es del mismo Salmo 50. El año pasado leía la noticia de que en la India, donde también pues los cristianos son perseguidos,
son perseguidos, digo, en la India y en muchos otros sitios, ¿no? En la India en concreto, pues los extremistas hindúes utilizan una ley llamada contra la conversión, en la que no permiten que nadie se convierta al cristianismo, y acusan a los cristianos a veces de hacer proselitismo, y entonces arrestaron a 2 pastores y a un maestro cristiano. 30 días de prisión, 16 horas diarias encerrados en una celda de 4x3 junto con otros 21 internos de la cárcel. Bueno, pues en el 9º día del cautiverio, los 3 cristianos piden y obtienen una copia del Evangelio. Y empiezan a leer el Evangelio a los que están, bueno, ellos y a los que están con ellos. Tampoco es que en 4x3 no es que puedan leerlo a solas, ¿no? Y están 21 internos más. Total, que un carcelero también se acerca y le pide que lo lea en voz alta para que también él pueda oírlo. Los 3 aceptan y a la mañana siguiente se encuentran 125 prisioneros con 20 funcionarios en el patio de la prisión escuchando el Evangelio. Y el arzobispo católico de aquella zona decía: hemos sido bendecidos por ser perseguidos y hemos sido enviados a prisión por amor al Señor. Y este hombre se pregunta: ¿por qué el gobierno le tiene tanto miedo al cristianismo? Pues se ve por qué. Porque tiene miedo a las conversiones, tiene miedo al Evangelio de Cristo. Tiene miedo a ese Cristo que carga con esas culpas y limpia nuestros pecados. Señor, tú solo nos pide que reconozcamos nuestras culpas con humildad y sencillez, que reconozcamos nuestra deuda. Por eso a la confesión vamos en primer lugar a que nos perdone quien está en lugar de Dios haciendo sus veces. No tanto a que nos comprendan, a que nos alienten. Porque a veces un poco como pueden buscar, a veces las personas, ¿no? Pueden buscar como comprensión, como cariño, como ánimo o como un consuelo, que sí, está muy bien, todo eso está muy bien, está muy bien. Le vamos a pedir perdón. Por eso la acusación de los pecados no consiste en la simple declaración de los mismos, porque si no se trata de un relato histórico de las propias faltas, ¿no? Pues ha pasado esto y 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 esto, pum, punto. Sino una acusación de ellos. Nos presentamos ante el tribunal. San José María hablaba de que en los tribunales humanos se condena al culpable. En cambio, en el tribunal de Dios se perdona. Pues es un tribunal. Yo me acuso de... Y es a la vez una acusación arrepentida, dolorida, de algo que desearíamos que no hubiese ocurrido nunca. Y en la que no caben las disculpas con las que disimular las propias faltas o disminuir la responsabilidad personal. Señor, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. El otro día entraba en una de las clases estas de tercero de primaria, donde estaban preparando la confesión, y entonces iba a poner el vídeo vamos, esta semana. Y entonces el profesor de religión que estaba con ellos, para un poco demostrar que los chicos estaban muy bien preparados, les dijo: a ver, ¿cuáles son las 4 Cs de la confesión? Y ahora los niños lo sabían, ¿no? Clara, concisa, concreta y completa. Las 4 Cs de la confesión: clara, concisa, concreta y completa. Pues sí, clara, concisa, concreta y completa.
Confesión concisa, no de muchas palabras, las precisas, las necesarias para decir con humildad lo que se ha hecho u omitido, sin adornos. Porque la abundancia de palabras denota el deseo inconsciente o no de huir de la sinceridad directa y plena. La confesión concreta, sin divagaciones, sin generalidades. El Papa Pablo VI explica que el penitente indicará oportunamente su situación y también el tiempo de su última confesión, sus dificultades para llevar una vida cristiana. Y declara sus pecados y el conjunto de circunstancias que hace resaltar sus faltas para que el confesor pueda juzgar, absolver y curar. Confesión clara, para que nos entiendan. A veces ahora con la mascarilla, a veces es difícil entender al penitente, porque yo creo que las mascarillas también vuelven a las personas un poco sordas, un poco en mi caso, ¿no? Entonces, pues a veces hay que, oye, ¿puedes repetir un poquito esto que no he entendido? Más claridad, poniendo de manifiesto nuestra miseria, con la conciencia clara de nuestros pecados, con la modestia y la delicadeza necesaria. Evidentemente no hay que abundar en detalles que no vienen al cuento. Y le abrí la cabeza con un martillo y además después vi cómo caía la sangre, pues no hace falta entrar en detalles de la sangre. La confesión completa, íntegra, sin dejar de decir nada por falsa vergüenza, por no quedar mal ante el confesor. Por no quedar mal ante el confesor. Que sepamos de verdad confesar nuestros pecados, conscientes de que todos tenemos pecados. El Papa Francisco, hace algunos años, contaba una anécdota. Quisiera terminar con una anécdota de un hecho que me sucedió a mí en el año 92. Había llegado a la diócesis la imagen de la Virgen de Fátima. Se celebraba una gran misa para los enfermos, muy grande, en un campo grande, con mucha gente. Yo fui a confesar allí y confesé desde cerca del mediodía hasta las 6, cuando terminó la misa. Había muchos confesores. Precisamente cuando me levanté para ir a celebrar una confirmación en otro lugar, el obispo ya, claro, recordó, se acercó una anciana de unos 80 años, con una mirada que miraba con ojos llenos de esperanza. Y yo le dije, abuela, ¿usted viene a confesarse? Pero usted no tiene pecados. Padre, todos pecamos. El Papa continuó, tal vez el Señor no los perdona. Y la mujer, fuerte en su esperanza, dijo, Dios perdona todo, porque si Dios no perdonara todo, el mundo no existiría. Bueno, estas palabras de esa mujer, que si fue en el año 92 y tenía 80 años, según el Papa, pues ya creo que habrá fallecido, ¿no? Pero, pues, sirve muy bien para todos somos pecados. Todos pecamos. Y si Dios no perdonara todo, el mundo no existiría. La Cuaresma es un tiempo particularmente adecuado para despertar y educar la conciencia. La Iglesia nos recuerda precisamente en este periodo la necesidad de la confesión sacramental, también para el cumplimiento pascual, dice el Papa San Juan Pablo II, para que todos podamos vivir la resurrección de Cristo no solo en la liturgia, sino también en nuestra propia alma. Pues acudir al sacramento de la confesión con esas disposiciones, con ese deseo, con ese propósito. La Virgen Esperanza nuestra. Le pedimos a ella, míranos con compasión, enséñanos a ir continuamente a Jesús. Y si caemos, ayúdanos a levantarnos, a volver a Él mediante la confesión de nuestras culpas y pecados en el sacramento de la penitencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.